Buenas tardes. A continuación le realizaré una lectura, espero les guste. Trata de los desafíos de la lectura y la escritura en educación superior, caminos posibles. Este estudio surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se preocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras universidades enseñaban la lectura y la escritura, pero restringida a talleres a comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y lo mal que leían y escribían los alumnos. Es decir, las dificultades de los alumnos eran algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en muy buena parte, superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado solo por estudios que se encontraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Se había diagnosticado que todo lo que no sabían hacer algunos alumnos universitarios, en menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían en relieve las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios. Además se investigaban los procesos de escritura en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97, indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios. En una muestra de 90 casos, el propósito era observar cómo transformaban borradores de textos definidos en una situación de clase de práctica de examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosimáticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y no querían decir. Si bien el estudio replicaba la parte de la investigación francesa, los resultados del uno fueron distintos en otros trabajos franceses. O incluso los estudios clásicos sobre procesos de escritura de expertos y novatos. Hanflower en 1986, Cardier y Verity en 1992 se encontraban en una universidad de expertos que producían buenos textos que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendrían que revisar sus textos superficial y linealmente, como inexpertos. Por lo que repliqué el estudio un par de veces, volví a analizar resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenía diferencia entre los resultados. Finalmente me llevo a formular algunas preguntas que se abrieron en la investigación. ¿Acaso no será que lo que encuentran estos otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra formación? ¿No se tratará de que está en juego no solo los procesos cognitivos de escritura, sino también los interviniendo culturas académicas distintas, responsables diferentes entre más de miles de resultados? Con estos interrogantes planteé algunas hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan entre ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan entre otras no solo con cuestiones de pensamientos cognitivos, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades usan en la escritura para determinados propósitos. Así surgió la necesidad de estudiar
de qué modo otras culturas académicas enseñaban prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en las universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturas académicas justificadas, particulares que inciden en forma de escribir, en los procesos de género textuales que producen, las dificultades encontradas en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contratar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo o a la lectura y la escritura promovida por la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto representaciones o concepciones sobre la escritura y lecturas académicas como las prácticas o formas de enseñarlas en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar y escribir en la universidad? ¿Qué diferencias hay entre las culturas académicas anglosajonas y argentinas? 2.1. Diseño metodológico. Se trabajó con un método contractivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y compararlo con datos recogidos en las universidades anglosajonas y con los objetivos conseguidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 2 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. Se recogieron 2 clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos obtenidos a través de una extensa Internet, los documentos recogidos analizados relativos a una enseñanza de las asignaturas y la enseñanza de la escritura en las universidades fueron los siguientes. Los programas de estudio de las carreras y las diversas cátedras, estatutos universitarios, reglamentarios y informes institucionales de las universidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura en cambio de las universidades argentinas. Actas de congreso con ponencias donde se mencionaba qué se hace con la escritura en la universidad, artículos publicados por docentes. 2. Para analizar la formación se caracterizaron por un lado representaciones a partir de los siguientes ejes. ¿Cómo se conciben la lectura y la escritura? ¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación? ¿Qué si se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello? Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas no se observaban en clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas a los documentos escritos. 2.1. Representaciones sobre la lectura. Para los fines de análisis de las representaciones, hará un contraste en el que las posiciones se distinguen en forma polar. De un lado izquierdo de la tabla número 1, aparece la concepción habitual predominante en Argentina. El lado derecho figura la concepción difundida en la investigación de las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada, ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es el insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de las fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí mismo no aparece tan teorizada como está la escritura. En las cátedras universitarias argentinas ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitualmente sobre la lectura subyacente de las prácticas es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, las investigaciones señalaban que leer es buscar información como ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinaria. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar de textos aspectos diferentes, leen diferentes distintas. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básicamente transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad y una vez es para siempre. Por el contrario, investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural que manejan ciertos textos y que se aprende con un contexto. Ilustrará representaciones de algunos fragmentos de entrevistas en que la respuesta que da un estudiante de primer año en los artes,
es evidente que para él hay una gran diferencia en la forma de leer para la universidad que en la que estaba acostumbrado a leer en la secundaria. Este alumno señala que en la universidad las prácticas de lectura difieren de las requeridas en la escuela secundaria en cuanto a las porque se multiplican los textos, los autores y las posturas sobre el mismo tema. El conocimiento es un contenido en los textos, no se considera absoluto sino relativo según el punto de vista. En la educación previa, el cambio de los textos parecen contener posiciones únicas y leer, recogerlas para todos. Vemos que este alumno reitera en la escuela secundaria. Leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales que no requieren realizar inferencias poniendo relación de distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad sigue una construcción de lector. Deducir por qué lo importante no está escrito si puede ser localizado, si no, puede ser inferido. En relación con los modos de leer específicos en contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que las preguntas de los exámenes o parciales de trabajo en clase se indicaban cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que un docente le dio una pregunta: ¿qué cosas le agrega Arthur a Marx? Ante el cual el estudiante refirió esta reflexión. Bueno, entonces como esta pregunta, yo sé que a Marx y a usted los tengo que estudiar juntos porque se complementaban, pero la verdad yo sí los vi, yo los estudié por separado. Con esta pregunta ya yo sé que van a preguntar sobre la relación, pero si no, con esta pregunta anticipada yo no sabría. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, en la Universidad Anglosajona estudiada se sostiene que, aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discutidos, los múltiples distintas, como lo muestra en la tabla. Concepción habitual en Argentina: hay una manera de escribir bien, única manera de escribir bien. Escribir es una habilidad básica, general y por lo tanto es transferible. La actividad monológica, canal para comunicar lo que ya se sabe. Labor instantánea, el conocimiento se produce y luego se escribe. La concepción difundida por la investigación de los países anglosajones: aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas, los géneros discutidos son múltiples. Escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva. La actividad didáctica, teórica e intelectual. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por lo tanto transferible de un contexto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria puede aplicarse en cualquier texto y en cualquier situación de escritura. En cambio, en la Universidad Anglosajona se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, que tiene convenciones disciplinarias e instrucciones incluidas geográficas. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica de doble sentido. Por un lado, la actividad retórica, es decir, el lector. La universidad argentina se entiende que escribir es lo que hace después de pensar. En cambio, la universidad anglosajona, los investigaron, se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar. Se piensa de manera distinta con o sin escritura. Las universidades argentinas, la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora los estudiantes escriben una respuesta a una pregunta. En cambio, en la universidad anglosajona, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre lo mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, la universidad anglosajona, tal y como sostiene Ball en 1984, se entiende como el conocimiento se produce es una disciplina, un espacio discursivo retórico, tanto conceptual. Por los profesores transmitir los conceptos, sino que enseñan las prácticas lectoras y escritoras. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es todo un caso, una adquisición espontánea. En comparación a las universidades anglosajonas, han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas,
O sea, la precisión de la cultura es un estado, el sentido de que el conocimiento tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en la universidad anglosajona el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber de ser orientado y a pesar de la enseñanza. Otro estudiante afirma que en las materias, si te piden el texto, este bien organizado, se entiende que eso es lo que te piden, pero no te explican nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales ni referencias biográficas, supone que tú sabes cómo averiguarlo. Observamos que los docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en la entrevista pareciera que toma conciencia que de por cuenta, por inspiración, los alumnos pueden aprender o hacerlo y comienza a notar necesidad de proveer la enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene nada que ver con ella y apela a alguien especializado que enseñe sobre la escritura. Vamos a ver adelante que después de contratar reiteradas dificultades a los alumnos para escribir, la Universidad Argentina empiezan a percatarse de la necesidad de enseñar o hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial, con un programa compensatorio y necesario de los alumnos llegar a ser mejor formados. En comparación con la Universidad anglosajona, entienden que enseñar la escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco, que la educación superior es una responsabilidad de todas las cátedras incluir sus currículos de conocimiento. En Argentina, a medida de que se empieza a hacer una pequeña, de que se empieza a hacer una pequeña conciencia de los alumnos no se pueden dar a hacer solos. Otro supuesto divergente en la concepción de que el ser humano universitario, tabla 5, la Universidad Argentina se insiste como justificación de no ocuparse de la escritura y que los alumnos son autónomos. Jan Marcos sube por ser universitario y por lo tanto no precisan ayudas pedagógicas. Por el contrario, en la Universidad Anglosajona se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en práctica de escritura. Se puede apreciar en esta presentación algunos de los diferentes fragmentos de visita y de los alumnos docentes. Sistema de enseñanza de la escritura académica. A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren la Universidad Argentina y la Universidad Anglosajona en cuanto a su forma de enseñar a escribir la academia. Los datos corresponden a institucionales de Estados Unidos, Australia y Argentina, aunque mi estudio contrató indagando también en lo que ocurre en Canadá. A los fines de simplificar la exposición, omitiré estos datos y los dejaré asentados en la enseñanza de la escritura académica a menos consolidada en la universidad. En caso norteamericano, la mayor parte de las universidades norteamericanas tienen un requerimiento de escritura. Esto quiere decir que para obtener un título de grado, cada alumno debe demostrar cierto nivel de escritura. Este requerimiento de escritura puede ser saldado de distintas maneras según las universidades. En algunas veces a través de un examen que generalmente aprueban los estudiantes que ya vienen preparados de niveles previos. En muchas otras universidades no hay una prueba inicial, sino que todos los alumnos reciben educación en escritura, según formas de continuar detallado. Por un lado, existen cursos de composición, algo así como talleres de escritura. Una misma universidad suele tener más de un nivel y los alumnos cursan entonces composiciones 1 y 2 desde la perspectiva argentina. Existen dos llamados centros de escritura, Write Center. Son hábitos físicos de los cuales funcionan diversos programas institucionales. Tutores de escritura, compañeros de escritura o materia intensiva. Los tutores de la escritura son estudiantes de pregrado o posgrado, que son capacitados inicialmente y supervisados luego de ser especialistas en escritura. Dentro de estos centros de escritura, los tutores funcionan como lectores críticos de los trabajos de los alumnos. Los centros de escritura conocen los problemas más frecuentes y tienen disponibles pequeños escritos o pautas muy prácticas que ayudan a enfrentar cada uno de estos problemas.
En muchos casos, después de una tutoría, recomiendan al estudiante llevarse a leer uno de los folletos para mejorar su texto. Resulta interesante observar cómo el sistema de tutora diferencia del curso de redacción porque se enseña a escribir. El sistema de compañeros de escritura es similar a los tutores, pero funciona de un modo más íntegro de las cátedras. El sistema requiere que el docente imparte la materia que contiene su trabajo de un centro de escritura. Por ejemplo, el profesor de biología, historia o ciencia política exige a los estudiantes una monografía para una fecha determinada y solicita al centro de escritura que un compañero de una escritura acompañe a alguno de sus clases mientras que algunos esté preparando los borradores. Las materias de la escritura intensiva profundizan la inclusión de la enseñanza de la escritura de las disciplinas, así por ejemplo cátedras de geología, relaciones laborales, física, que tienen por objetivo enseñar sus contenidos, han hecho mayor lugar en sus currículos para ocuparse de orientar la escritura en los alumnos realizan los contenidos disciplinarios. Entonces, prevén un mínimo de tareas de escritura por el mismo docente. Las materias de la escritura intensiva se significa todo lo anterior están reglamentadas institucionalmente. No cualquier materia puede ser considerada como tal. Para que la universidad califique en las libretas de los alumnos, no han cursado una materia escrita intensiva. Esta sería la esencia de las materias de escritura intensiva. Están coordinadas por un programa de escritura al servicio de la asignatura y no al servicio de la enseñanza de la escritura por sí misma. Veamos otro documento analizado por un estudio de la Universidad de George. Cuando los alumnos egresen de las carreras, por lo tanto, tendrán que seguir aprendiendo. Entonces la universidad ha asumido la responsabilidad de enseñar y seguir aprendiendo en el futuro, a través de ocuparse de la presente lectura y escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legislaciones, estatutos universitarios en los que aparecen la lectura y la escritura como habilidades de comunicación que se van a requerir para el desempeño profesional y las universidades se comprometen con ellas. También hay centros de apoyo y de enseñanza y de aprendizaje. Estos centros de escritura también proponen lo que llaman enseñanza al equipo Team Teaching. Este sistema se caracteriza por el trabajo en conjunto de profesores. Un profesor experto del área de física, biología e historia que sabe leer y escribir en una disciplina, pero no necesariamente sabe enseñar las prácticas. El otro profesor es experto en escritura, el perteneciente al centro de enseñanza y aprendizaje de estos días docente de asignaturas. Como puede notarse, en Australia muchas universidades apoyan institucionalmente a sus profesores, ya que se responsabilizan de la escritura de sus materias. Ofrecen formación continua a los docentes a través de los programas de desarrollo profesional docente o a partir de la enseñanza del equipo. La siguiente cita es tomada de un estado universidad de West Australia. Hace explícita una postura institucional. La alfabetización académica es una suma importancia para que todos los estudiantes, por lo cual su enseñanza no debe ser considerada una actividad meramente remedial. La resolución continúa subrayada a la responsabilidad de alfabetización académica. La lectura y la escritura son prácticas habitualmente omnipresentes en la mayoría de las cátedras de universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables, no operan mencionadas en una serie de concepciones de un estudio que manifiesta. Como hemos mostrado, es frecuente pensar que la lectura y la escritura son habilidades básicas aprendidas al siglo de la actualidad. La presencia marginal de la escritura puede notarse en una poca mención en los programas de caracteres. Talleres de lectura y escritura a alumnos integrantes. En segundo lugar, suben nuevas experiencias durante el lustro.
Por un lado, las varias universidades han utilizado el dinero asignado para elaborar materias bibliográficas destinados, en algunos casos, a alumnos finalistas secundarios o cualquier primer año. Por otro lado, a partir de los programas de retención financiados por el ministerio, se creó algunas universidades en el sistema docente de algunos tutores. Por ejemplo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de años superiores, voluntariamente comparten horas en un estudio de estudiantes ingresados, discuten con ellos varios textos. En otras universidades nacionales se ha creado un cuerpo de tutores retención estudiantil. El sistema consiste en incrementar el salario de algunos docentes con la condición de que además de sus clases ofrezcan tutorías a los alumnos para trabajar en textos asignados respectivas dificultades. Aunque lleva poco tiempo funcionando, existe ya alguna valoración de informar sobre estos problemas a los tutores. Lo que funciona durante los tutores de los compañeros, sin embargo, también se comprueban problemas. En muchos casos son pocos alumnos los que asistan a la tutoría. Una de las razones de este bajo índice de participación radica en que los profesores titulares no apoyan suficientemente el sistema de tutores, en la medida que los profesores titulares no están involucrados en el sistema, en una clase de referencia a la tutoría. En tercer lugar, en varias universidades argentinas también hay acciones autogestionadas, no financiadas oficialmente, motivadas por el compromiso personal. Finalmente, otras experiencias realizadas en los últimos 5 años son solo talleres de formación para docentes, ofrecidos a especialistas en lectura, escritura y pedagogía, con el objeto de ayudar a estos profesores para integrar la enseñanza de la interpretación y producción de textos materiales. Sube. No sube el televisor, el celular. Ya estamos casi. Como se observa en algunos sectores de la Universidad de Argentina, se comienza a tomar sobre la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura. Los foros donde estas cuestiones han sido planteadas son simposios y jornadas. A pesar de este panorama, el problemático y el debate, estas experiencias son valiosas porque convierten en observable la lectura y la escritura, y de ese modo recuerdan que hay que ocuparse de ellas. Sin embargo, los esfuerzos realizados perciben el problema de enseñar y aprender a leer y escribir en las universidades. Por su lado, las experiencias que no integran la lectura y la escritura en la enseñanza de cátedra, si no se dan a través de talleres separados, han de ser apreciadas con una cautela. Primero, porque se depositan las responsabilidades de ocuparse de la lectura y la escritura en una instancia única, y en muchos casos no crean la ilusión con la que de que se haga algo cuando la realidad no se hace diferente. Estudiar puede considerarlo irrelevante. Quien cursa ciencias económicas, física o relaciones industriales, por ejemplo, suele preguntar qué tienen que ver la lectura y la escritura con los estudios. En cambio, aprecia a los profesores materiales propias de sus carreras y orientan a la lectura y la escritura por disciplinas del medio ambiente. Las experiencias de las universidades anglosajonas muestran que, para que esto ocurra, se precisan acciones universitarias. El valor de los estudios comparativos. El trabajo de investigación realizado con un enfoque contractivo, ha permitido volver observable en querer propio, comparar qué se hace en Argentina con los que otros países hacen o puede ayudarlos. Las integraciones contractivas como proceso posibilitan convertir en observables algunos supuestos modos habituales y culturales no necesarios. A la vez permiten aprender el camino transitado por otros, no para copiar. La necesidad de la alfabetización académica. Según surge de este estudio una necesidad de ocuparme de la lectura y la escritura en todas las cátedras de universidades por esta razón. La primera es porque no se puede aguardar a que los mejores de educación previa a la escuela secundaria. Esto sería condenar a los alumnos universitarios actuales. Y bien, la educación secundaria también debe mejorar. Carecemos al tiempo para que espera algunos alumnos lleguen a ser preparados al futuro. La segunda razón es que la universidad se haga cargo de orientar la forma de lectura y escritura esperada, en las que la responsabilidad de los educadores previas cuyos alumnos llegan a la universidad son los maestros, profesores primarios y secundarios, que por estas razones ellos tienen que
formarlos. La tercera razón por la cual es que todas las cátedras universitarias han de ocuparse de la lectura y escritura es porque, en caso de no hacerlo, están planteando una ocasión injusta, sino porque ocupamos de orientar y de analizar la elaboración de textos de la universidad. Es una evaluación inválida porque exige demostrar lo que ha sido objeto de enseñanza. La cuarta razón tiene que ver con el hecho de ciertas formas de leer y escribir son herramientas epistemológicas. Son experiencias epistemológicas que van de la mano. Esa idea, esta responsabilidad implica que por un lado el tiempo durante la clase y el tiempo del docente. El tiempo de clase está relacionado con un conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudes en la que se enseña habitualmente. Ocurre que un tiempo no alcanza para cubrir todos los contenidos de los programas. Por ello muchos docentes piensan que no pueden incluir. También enseñan que la lectura y la escritura desde un punto de vista está objeto no es preocupante, pero cabe resaltar que la idea de una mente funciona como fotocopiadora. Ha sido cuestionada por la mayoría de las investigaciones por el aprendizaje. La objeción más seria, desde mi punto de vista, es el tiempo del docente, el tiempo para leer los escritos de los alumnos y realizarles comentarios. Este tiempo en realidad está ligado con la proporción de que hay entre alumnos y estudiantes, porque el tiempo que precisa el docente es para seguir cerca de la elaboración de conocimientos por parte de los alumnos aumenta la mayor cantidad de los alumnos del docente. Que un profesor pueda ocuparse de retroalimentar la escritura de sus alumnos económicamente. Conclusión. Los resultados de mi estudio contractivo entre universidades estadounidenses, australianas y argentinas nos ha llevado a fundamentar por qué la educación superior ha de hacerse cargo de la enseñanza de la lectura y la escritura académica y que escollos de preciso enfrentar. Ahora aquí es posible invertir razonamiento y preguntarlo. ¿Qué ocurre si nos ocupamos de la lectura y la escritura en cada materia? Encontrar una respuesta es sencillo. Ocurre que lo que habitualmente nos quejamos de que los alumnos no participan en clase, no están motivados, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen y la materia siguiente se olvidan de lo supuestamente aprendido. Egresan a la universidad sin poder comunicarse eficazmente por lo escrito en el mundo profesional, al que entran y no tienen herramientas para seguir emprendiendo autonómicamente el futuro. Si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y la escritura en la enseñanza como objetivo de asignatura, ocurre sencillamente esto. Esta consecuencia de no ocuparnos de la lectura y la escritura atañe a la calidad y la equidad de la educación. Se ha señalado que no hacerse cargo de enseñar a leer y escribir académicamente, pero sí evaluarlo. Implica por los alumnos por igual, pero diga más a ellos que están en entornos, focos entornos. Por lo tanto, no ocuparse de la lectura y la escritura atenta sobre todo contra ese sector de la población más vulnerable y contribuye a reproducir las condiciones desiguales de ingreso, en vez de aportar y revertirlas. A partir de este panorama, los desafíos que enfrentamos en el mundo hispanoamericano son diversos. Por un lado, necesitamos indagar sobre las culturas escritas en la Universidad de América Latina. Sabemos que mucho acerca de no, pero espero que lo puesto en este trabajo contribuya para seguir pensando sobre el tema. En este sentido, uno de los retos para desnaturalizar estas ideas habituales demos como por supuesto, por ejemplo, representación que leer y escribir son competencias básicas. Estas concepciones no son neutras sino operantes. Cambiarlas en primer paso y transformarlas a práctica. Según el socialista Guy, las ideas generan condiciones para que ciertas realidades sean concebidas posibles o imposibles a través de favorecer o impedir diferentes acciones. Gracias por escucharme, espero haya sido de su agrado.